En 1890 se abrió un baúl en Bristol. Dentro, bajo sedas enmohecidas, había un diario encuadernado en cuero, su tapa manchada por la sal. La tinta se había desvanecido, pero las palabras eran claras. El librero que lo compró en subasta, un tal Mr. Harrow, pensó que era un cuaderno doméstico de poco valor. Y entonces, hasta que la luz de la tarde, cayendo oblicua por el escaparate, reveló entre las fibras del cuero un hilo de vela cosido a la tapa interior, y dentro del hilo, una tira de lona doblada con un sello de cera resquebrajada. Bajo la cera, una pluma de ave tropical, diminuta, y un pétalo prensado de color naranja apagado. La primera página estaba fechada de forma torpe pero segura. Junio de 1720, Mar del Caribe. La letra era de mujer, no había firma, solo un encabezado que parecía medio confesión, medio desafío. Para aquel que encuentre estas páginas, si las devuelve a la costa, devuelva también mi nombre, porque me lo arrancaron en el mar. Más adelante, entre entradas descriptivas con una observación casi contable, aparecen notas al margen en otra mano posterior, recogida en botella cerca de Port Royal, 1721. Contenía además anillo de sello, latón, mechón de cabello atado con hilo rojo. Alguien, quizá un oficial de puerto, había catalogado los hallazgos antes de que acabaran olvidados en el fondo del baúl. El cuaderno era una mezcla inquietante de orden y naufragio. Las primeras hojas, numeradas con cuidado, describían un viaje, puertos, vientos, gentes. A mitad del volumen, la letra cambia de tamaño, se encoge, se interrumpe, como si la mano hubiese empezado a escribir a escondidas, con la pluma sostenida bajo la manta de la noche, o con el cuerpo mecido por una hamaca. Las últimas hojas estaban cosidas con hilo marinero de distinto color, y al final, en la contracubierta, alguien había raspado con punta de cuchillo un nombre, incompleto, como si quien lo escribiera se hubiese arrepentido o hubiese sido interrumpido. Elea. La perturbación no era una sangre seca, ni una amenaza escrita. Era el propio documento, su obstinación en existir, su lucha por no perder el nombre que la mar hace oficio de borrar. Misterio y prueba en el mismo objeto. Escribía una mujer, Eleanor Fairchild, hija de un magistrado de Bath. Tenía 24 años cuando embarcó rumbo a Jamaica, para casarme con un hombre que he visto 2 veces y que tiene ingenio para el azúcar y la paciencia de un santo, según dice mi tía. Llevaba consigo un baúl de ropa, un pequeño estuche de esgrima, no me lo quitarán, es el único recuerdo de mi padre, y un retrato en miniatura del prometido. No llegó a casarse. La capturaron piratas en aguas al norte de Jamaica, a fin de verano de 1720. El capitán era Jack Rackham, llamado Calico Jack por su gusto por los calicos de colores. Pero la leyenda que la hizo temblar no fue él, fue ella, Anne Bonny. La mujer pirata, escribe Eleanor, la mujer que camina como si el mundo le debiera una explicación. Eleanor no obedeció, la desafió, con palabras primero, con acero después. Día 47. Anne Bonny no gritó hoy, sonrió. Fue el sonido más aterrador que he escuchado, aunque no había sonido alguno. Ya no pido rescate, pido silencio por dentro. Pido, si es posible, un final corto. La pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y se vuelve más inquietante. ¿Cómo se sobrevive a eso? Y sigue una siendo la misma. Eleanor Fairchild aprendió a leer con un dedo sobre la Biblia y a montar a caballo con las faldas prendidas por alfileres que siempre terminaban por soltarse. Nació en 1696. Su padre, Henry Fairchild, fue abogado primero y magistrado después, un hombre que creía que el mundo se gobierna por papeles rubricados y por espadas guardadas. El acero se desenvaina en última instancia, decía, cuando todo lo demás ha fallado. Le enseñó a su hija a sostener un florete por curiosidad intelectual, para que comprenda lo que los hombres dicen cuando hablan de honor, y porque le gustaba llevar la contraria a las conveniencias cuando nadie miraba. De su madre heredó los modales, el gusto por el orden, y una obstinación que a veces parecía resistencia y otras orgullo. No nací para escándalos, escribe Eleanor, pero nací con una lengua que no sabe cuándo callar. A los 22,
su padre murió de un mal súbito de pecho. A los 23, su madre arregló su matrimonio con Thomas Lake, propietario de una hacienda azucarera en las afueras de Spanish Town. Honorable, solvente, viudo, anotó su tía en una carta, con una niña pequeña a la que hace falta madre. Eleanor aceptó, por deber, por vida nueva, porque quedarse en Bath era quedarse en una casa donde cada silla recordaba a su padre. Valoro el orden, escribe en las primeras páginas del diario. Valoro el pensamiento que se hace a solas y luego se ofrece en voz baja. Valoro la firmeza de una palabra dada. Valoro, quizá por encima de todas las cosas, la sensación de que una tiene terreno bajo los pies. La guerra de sucesión española había terminado. El comercio en el Atlántico hervía. En la iglesia, el pastor predica contra los piratas y contra el té muy cargado. De lo primero, dice que son hombres sin ley. De lo segundo, que hace mal al carácter. Eleanor se rió por primera vez en funerales largos. Si supiera él el mal que hace el azúcar a la conciencia, escribe en un margen, al pie de una lista de dotes. El viaje no era capricho, era trayecto hacia un deber y hacia una vida que, aunque no elegida, le prometía valor, si no pasión, al menos utilidad. El barco se llamaba Providence Rose. Nada que ver con la providencia, dejó escrito Eleanor, y las rosas, me temo, no sobreviven a la sal. La vida a bordo, antes de los gritos, tenía una monotonía con hábitos y pequeñas rarezas. Mañanas de quitarse el sueño de la cara con agua salada. Mediodías de calor que obligaban a convertir el abanico en extensión de la mano. Tardes de largos silencios rotos por historias repetidas por tercera vez. Había pasajeros. Un clérigo que iba a misionar en Jamaica y gustaba de contar chistes malos como quien pide perdón por existir. Una joven francesa con madre criolla que había vuelto a Europa a curar los nervios y ahora regresaba más pálida. Un comerciante de Bristol con aspiraciones a buen nombre en el Caribe. El capitán, Daniel Crew, era competente a su modo y arrogante a ratos. Camina como si el mar fuera un pasillo de su casa, describe Eleanor. Tenía la superstición de tocar la madera 3 veces cada vez que pronunciaba la palabra calma. Prefiero el viento malo a la calma, dijo una tarde, y luego golpeó una viga como quien golpea su propia suerte. Los marineros cuidaban sus supersticiones como únicos bienes personales. Nudos que no se desatan en días pares. El silbido que no se hace en cubierta porque llama vientos que no vienen cuando se les llama. Eleanor observaba y escribía. Anotar es mi manera de hacer orden, confiesa. Si pongo línea y palabra, el mar se vuelve menos vasto. El primer presagio no fue vela negra ni rumor de pólvora. Fue la ausencia de gaviotas un amanecer que las pedía. El segundo, la torre de nubes a sotavento, y el modo en que el vigía dejó de cantar el mismo estribillo que repetía desde Madeira. Día 7. Vimos velas en la distancia hoy. El capitán dijo que eran comerciantes de tabaco. El vigía permaneció callado el resto de la tarde. Eleanor empezó a dormir con el estuche largo del florete atado al pie de su litera con una cinta. No porque espere duelo, admite, sino porque necesito saber que algo mío obedece cuando le digo que esté ahí al despertar. La falsa seguridad se alimentaba de la rutina. El comerciante de Bristol seguía discutiendo con el clérigo sobre si en Jamaica hay o no hay verdaderos melocotones. La joven francesa practicaba su inglés con Eleanor. Your eyes are strong, dijo un día, como si los ojos pudieran levantar cajas. El capitán Crew juró que la vela era inofensiva y tocó madera 3 veces. No teman, señoras, dijo con una sonrisa que tenía más de teatro que de sinceridad. No hay piratas que se animen a Providence Rose con este viento. El viento, al día siguiente, cambió de opinión. El primer cañonazo no los tocó, los hirió con ruido. Día 12. El sonido de la pólvora al aire es como un trueno que alguien se ha permitido domesticar, escribe Eleanor. Los marineros que no tenían puestos se agazaparon. El clérigo empezó un salmo que se quedó sin final, cuando el segundo disparo arrancó astillas del pasamanos. El vigía gritó, «¡Vela negra!», y el capitán, por primera vez, no tocó madera. A las vergas, reba,
La orden se cortó cuando la proa del otro barco apareció como si el horizonte hubiera decidido parir monstruos a plena luz. No era navío grande, pero sí ágil, con velas triangulares que mordían el viento como si hubiesen nacido para eso. Las banderas son cuentos, dice Eleanor. Esta era un cuento sin moraleja, una calavera sobre dos espadas, limpias. El caos en cubierta fue instantáneo, galletas rodando, cubos volcándose, gente moviéndose sin lugar a dónde ir. No fue batalla, fue matadero de intenciones. La Providence Rose intentó maniobrar. En vez de abrir distancia, se expuso. Los grapines colaron como manos que no piden permiso. El olor a pólvora se mezcló con el a hierro caliente y sudor que no se pudo lavar en semanas. Gritos, órdenes, el crujido del garfio en madera, la cuerda que canta cuando tensa, la sinfonía breve que siempre precede a la sumisión. Nos dieron el lujo de temblar solo lo necesario, anota Eleanor. Luego, silencio. Un silencio que no es paz, sino orden ajeno. El que saltó primero a cubierta llevaba chaleco de calicó, sombrero ladeado, pistolas en el cinto y una sonrisa que era más máscara que gesto. Jack Rackham. Detrás, una tripulación de acentos y colores, y entre ellos, una mujer de pelo recogido bajo un pañuelo, camisa abierta a la altura en que a las mujeres respetables se les cierra el mundo. Anne Bonny. Vi a una mujer, y por un segundo, mi miedo cambió de forma, escribe Eleanor. Se volvió curiosidad que duele. ¿Qué hace ella aquí? ¿Cómo sostiene esa mirada abierta sin caer? Rackham habló con un tono casi cortés. Capitán, dijo, rinda y que Dios les conserve los huesos. El capitán Crew tiró la espada al suelo con una dignidad rota y el acto teatral de alguien que quiere que su muerte parezca bravura. Mientras contaban barriles, sellaban cajones y vaciaban cajones de los pasajeros, Anne caminó por cubierta con paso que no pedía permiso. Se detuvo delante de Eleanor, que había logrado mantenerse en pie con la espalda recta como si el corsé se lo recordara. ¿Qué guardas ahí?, preguntó Anne, señalando el estuche largo atado junto a la falda. Mi estuche de costura, mintió Eleanor con una rapidez que no supo de dónde sacó. Anne sonrió de medio lado, le arrebató el estuche y lo abrió. Adentro, el florete, pulido por manos que recuerdan. Algunos marineros rieron como se ríe uno cuando el mundo se mueve y no sabemos si hay que correr o aplaudir. Damas y caballeros, la costura de la señorita requiere punta, dijo Anne en un inglés áspero que el viento no se atrevió a romper. Eleanor tragó el orgullo. Otros habrían llorado. Ella eligió el recurso que le enseñó su padre. Palabra firme. Sé usarlo, dijo, sin temblar. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que se hace cuando un perro pequeño le ladra a un toro. Anne paseó la mirada de la hoja a los ojos de Eleanor. Todos sabemos usar algo, replicó. La pregunta es si sabes cuándo. A partir de ahí, la selección fue práctica. Rackham tomó mercancía, dinero, cartas. Interrogó al capitán en voz baja, como quien negocia en un mercado. Algunos marineros de la Providence fueron invitados a servir, invitación que venía con pistola en la espalda. A las mujeres, salvo una cocinera, nos apartaron. No hay propósito en matar inútiles, escuchó Eleanor a un pirata de barba sin orden, y el náusea que sintió no fue por miedo, sino por la palabra. La decisión sobre Eleanor la tomó Anne, no Jack. Sostuvo el florete, probó su peso, lo devolvió al estuche y dijo, la dama del hierro viene con nosotros. Quiero ver si su lengua sabe defender lo que su mano presume. No tienen jurisdicción sobre mí, dijo Eleanor, y comprendió entonces que la palabra jurisdicción es un animal sin dientes en cubierta ajena. Anne se inclinó hacia ella y, por primera vez, la distancia entre sus rostros fue de duda, no de desprecio. Jurisdicción es lo que la cuerda ata, susurró. Tú misma lo escribiste con esa espalda. Ven, la transfirieron al William, el sloop de Rackham. Eleanor dejó la Providence Rose con los dedos rígidos alrededor del estuche. No lloré, anota, no por valentía, sino porque hacerlo hubiera sido conceder a alguien el derecho de decir, mírenla, ahora sí es mujer. El nuevo normal se parece a una obra de teatro cuya trama ya se conoce,
pero en la que cada día uno entra por una puerta distinta. A Eleanor le asignaron un hueco en cubierta protegido por una lona, entre un cabrestante y un cajón de cuerdas. Le dieron una hamaca. Aprendió en horas lo que a otras les toma semanas. Que dormir en hamaca es olvidar el impulso de enderezar lo torcido. Que comer galleta con gorgojo es una negociación con el asco que no se gana ni se pierde, solo se empata. El desayuno era galleta, a veces carne salada. El agua sabía a madera cansada. El ron era medicina y trampa. Calmaba y arrebataba en la misma medida. He visto a un hombre mendigar por una jarra como si pidiera a su madre volver a nacer, escribe Eleanor con la frialdad que se exige a una misma cuando la emoción se desborda. La tarea que le asignaron fue coser, remendar velas y camisas, limpiar manchas que la sal confiesa. De todas mis habilidades de dama, esta era la más útil, añade, no sin ironía. También le pidieron escribir. Rackham no despreciaba una mano legible. Eleanor copió listas, anotó rumores de puertos, transcribió maldiciones de marineros con caligrafía que convertía torpezas en filas ordenadas de estupidez. Vio, con ojos de quien anota para no olvidar, la sociedad pirata. No había parlamento, pero sí artículos pegados a la memoria. Se vota a mano alzada para cosas que no tienen sangre de por medio. Para las que la tienen, decide el capitán y una mirada de Anne. El botín se reparte por partes, con grados. Al capitán le toca doble, no todo. Al artillero, 1,5. Al último, 1. A las bocas no peleantes, ellas, nada. Respiran de la olla común, dijo uno. Eleanor aprendió que esa olla sabe producir favores. Luces fuera a las 8 de la tarde. Quien desobedece, castigo. El orden temprano no es virtud, es petróleo, anotó con acritud. Se prohíbe jugar por dinero. Jugamos la vida a diario, dijo Anne. Dejen las monedas tranquilas. La violencia era casual, como bostezo. Dos hombres disputaban a gritos un cuchillo. Anne pasó, miró, y la discusión murió como muere una canción en boca de alguien que no la quiere cantar. A veces, la violencia tenía una forma ritual, latigazos contados, insultos recitados. El castigo es teatro para otros más que corrección para el castigado, observa Eleanor. Hubo también instantes de calma extraña. Un violinista con la cuerda rota hacía milagros. Un marinero escocés cantó una noche. No era canción de mar, era de casa. Y la cubierta se volvió, por un minuto, cocina. Anne bebía en esas ocasiones con un control que irritaba. Nunca vi a Anne perder pie. Cuando se tambaleaba, era porque había decidido tambalear. Escribe quien la miraba desde su hamaca con una mezcla de rechazo y fascinación que le costaba admitir. El miedo era el alimento más constante, no solo al cañonazo o a la inclemencia, sino a la arbitrariedad de los minutos. Se vive aquí en los intersticios del tiempo de otros. Escribe, mi valor, si lo tenía, valía lo que la paciencia de una mujer con pistola en el cinto. Eleanor conservó su florete, no sin negociación. Anne, al principio, quería quedárselo, no por necesidad, anota, sino por principio. Hubo un pacto. Eleanor lo conservaría, pero no lo usaría sin permiso. ¿Eres capaz de obedecer una vez en tu vida?, preguntó Anne. Soy capaz de recordarte que a veces conviene, respondió Eleanor. La cuerda entre ambas empezó a tensarse desde ese minuto. No estaba sola. Había otros cautivos. La joven francesa de la Providence Rose, Marie, que pronto dejó de practicar su inglés y cayó en el silencio funcional. Un marinero forzado, Thomas Tom Vale, que sabía trazar rumbos con mirada y sol. Una cocinera negra, Juana, que manejaba cuchillos y palabras con igual filo. Nos parecía que nos habíamos elegido, escribe Eleanor. No fue así. El azar nos puso en el mismo rincón. Y luego, los hábitos nos hicieron querer. Formaron alianza de contención. Compartían migas de pan fresco cuando las había. Juana, de vez en cuando, deslizaba a Eleanor una cucharada de guiso con más carne de lo habitual. Tom le enseñó a leer un poco de las estrellas. No te harán libre, dijo, pero te dirán si te mienten. Eleanor, a cambio, arreglaba camisas con puntadas finas y escribía cartas que algunos marineros jamás enviarían. El enemigo próximo era también, a ratos, Amparo. Anne Bonny se convirtió en esa contradicción. Eleanor la desafiaba sin querer cada vez que alzaba la barbilla. Me era imposible no mirarla a los ojos.
confiesa. No porque me creyera su igual, sino porque no soportaba la idea de agachar la cabeza ante otra mujer. El desafío llegó una tarde de calma, cuando todos elogiaban al cielo por haberse acordado de ser azul. Un marinero, pasado de ron, llamó perra con faldas a alguien que no debía. Anne le propinó una bofetada que lo dejó sobrio al instante. Se canta con la boca, no con la mano, dijo. El hombre masculló una disculpa que nadie escuchó. ¿Y tú? Le dijo Anne a Eleanor. ¿Qué cantas? Que no veo libertad donde hay cadenas, respondió, más rápido de lo prudente. Un murmullo atravesó cubierta, como viento donde no lo había. Anne apoyó la mano en la pistola, no para desenvainar, sino como quien se asegura de que la palabra es suya. Baja, dijo. Trae tu aguja o tu acero. Escoge. Eleanor bajó por la escala con el estuche en la mano. Sintiéndose traicionada por sus propias piernas, presentó florete en guardia baja. No hay valor como el del que finge el primer minuto. Anota con dureza hacia sí misma. El duelo no fue un baile romántico. Fue un intercambio corto, rápido, de dedos más que de brazos. Anne, que no había aprendido con maestro, aprendió en cubierta. Atacaba directo. Eleanor paró 1, 2, 3 estocadas. Un golpe seco le cortó el labio. Respondió con un toque al hombro de Anne. El murmullo cambió de pieza. «Basta», dijo Rackham desde la toldilla, medio divertido, medio incómodo. Anne levantó el filo 1 pulgada más de lo debido y la retiró. «Vales más con palabras que con acero», dictaminó. No era halago, era sentencia. Desde entonces, la relación entre ambas fue una cuerda tensa colgada entre camarotes. Anne la apartó de borrachos y de peores. La obligó a mirar horrores que otra hubiese velado. Le enseñó el gusto por el silencio. Hablar es gastar moneda, le dijo una noche. Ahorrar palabras es lo más parecido a robarle al destino. Eleanor, que quería odiarla, empezó a notar a la mujer debajo de la leyenda. El cansancio doblado en los hombros, la forma en que asomaba un rizo cuando el pañuelo cedía, el modo en que miraba a Rackham con una mezcla indescifrable de deseo y decepción. Rackham no es demonio ni héroe, observa. Es un hombre que quiere parecer ambos, según quien mire. Era hábil para navegar, mediocre para mandar en la desgracia. Sabía hablar como caballero cuando le convenía, bebía como marinero cuando no. La leyenda era ella, anota sobre Anne. Él lucía los calicós. Ella sostenía la cubierta. Eleanor vio también a Mary Read en la oscuridad de una noche sin luna, ropa de hombre, gesto de soldado de campaña, calma de quien no creció a salvo. Cuando Mary habló, el barco se enderezó un poco, escribe, no por miedo, sino por respeto raro. El miedo principal era la incertidumbre. Cada día me levantaba con el mismo juego de preguntas. ¿Sigo siendo yo si obedezco? ¿Sigo siendo yo si me niego? El diario fue, más que testimonio, cuerda de sujeción. Cuando escribo, existo. Deja dicho, mientras me queden páginas, me quedará yo. Octubre de 1720. La costa de Jamaica se insinuaba en horizontes blandos. El William estaba fondeado en una ensenada al abrigo de mangle y rumor. La tripulación, ebria de botín pequeño y de expectativas grandes, bebía más de lo que la prudencia aconseja. Esa noche, el cazador vino sin llamarlo. Jonathan Barnett, con orden del gobernador, lo sorprendió en la oscuridad con 2 sloops, que se acercaron como gatos a pájaro dormido. Día 98. El primer golpe no fue cañón, fue madera contra madera, escribe Eleanor. El barco entero despertó sin saber qué nombre decir. Rackham gritó órdenes que nadie obedeció. Los hombres rodaron por cubierta buscando armas que no encontraban o no sabían cargar. He visto al valiente convertirse en niño por culpa del ron, anota con amargura. Anne y Mary fueron las únicas que no perdieron pie. Venid arriba, malditos cobardes, y luchad como hombres, gritó Mary. Annie, con pistola en una mano y cuchillo en la otra, peleó como si la madera de la cubierta fuese promesa y testigo. Eleanor, que había aprendido en semanas los oficios de cubierta, fue enviada a pasar cartuchos al artillero, a marcar ritmos que impiden que la pólvora se encienda en el lugar equivocado. El violinista, en algún rincón, dejó de respirar música. El caos tenía capas. Arriba, golpes, disparos, astillas, abajo, oraciones, sollozos, el traqueteo de cajas cerradas y abiertas. Eleanor escaló a cubierta en el momento en que Barnett abordaba con hombres disciplinados y sobrios. Vio a Rackham retroceder, a Mary arremeter, a Anne,
cubrir el flanco. Vio también la sombra de un bote, pequeño, a media amarra, una salida para un alma o dos. Anota, y luego tacha, y vuelve a escribir, una tentación. La ventana de oportunidad fue un latido. Tom Bale, con una herida que manaba demasiado, le agarró la manga. Vete, dijo sin dramatismo. Abajo, la botella. Eleanor entendió. Corrió hacia el poste donde había escondido la botella con el diario cosido con hilo de vela dentro de la lona. No enumeraré milagros, escribe. Basta con decir que nadie me vio en ese segundo en que la cubierta tuvo 1000 ojos menos uno. Llevó la botella al borde. El mar la recibió como recibe a los hijos que no sabe si podrá salvar. No recé, confiesa, no por falta de fe, por falta de tiempo. La arrojó, volvió a cubierta. Anne articuló algo que Eleanor no escuchó. Una orden, una maldición, un nombre de Barnet empujó. Alguien tiró. La hamaca vacía de Eleanor golpeó el mástil como péndulo torpe. Recuerdo olor a cáñamo mojado. Es la penúltima frase de esa página. Recuerdo el frío del hierro en la muñeca. El resto de la noche es relato roto. Captura. Cuerdas. El día siguiente, sol que no perdona. Camino a Jamaica. La tripulación encadenada. Rackham, mudo. Mary y Anne, erguidas. Eleanor, sin nombre y sin lugar, contando los tablones que separan el pie del mar. La última entrada del diario no cuenta su juicio, cuenta un silencio. Día 99. Anne Bonny me miró al pasar. No dijo nada. No me odia, creo, ni me perdona. Creo que me entiende. Es lo peor. Eleanor Fairchild no aparece en los registros del juicio de Jamaica. Allí constan los nombres de Rackham, de Mary Read, de Anne Bonny, de marineros que eligieron mal. Constan los indultos negados, los veredictos, las sentencias. Constan, con ambigüedad, los embarazos que suspendieron la horca. No consta Eleanor Fairchild. La nota al margen en el cuaderno, la mano del oficial que catalogó la botella, dice: hallada al este de Port Royal, enero 1721, sin cuerpo. Se supone que murió en el abordaje o en el traslado, quizá arrojada, quizá saltó, quizá arrastrada por una cuerda que no perdona errores. El diario sobrevivió en la botella un tiempo suficiente para ser recogido por pescadores, vendido por unas monedas a un curioso que lo guardó, olvidado, entre sedas que ya no servían para vestir a nadie. El anillo de sello de latón en el paquete, sin escudo legible, sugiere una familia con pretensión y sin memoria. Así, la dama que desafió a Anne Bonny y desapareció en alta mar, encontró, de manera rara y tardía, su orilla, papel seco y manos que lo leyeran. La historia recuerda el nombre de Anne Bonny. Lo pronuncia con media sonrisa y media ceja alzada, fascinada con la idea de una mujer que peleó donde se decía que no le correspondía. Recuerda también a Rackham por sus calicoos y su torpeza final. Recuerda a Mary Read por su valentía de soldado. No recuerda a Eleanor Fairchild, pero esta tinta la recuerda. Recuerda a una mujer educada para obedecer que al encontrarse con otra mujer que había decidido no hacerlo más, eligió el riesgo del desafío en vez del consuelo de la sumisión. Recuerda que el mar, que nos iguala en el miedo y en el hambre, también nos separa en la suerte. Las leyendas se construyen sobre capitanes, sobre asaltos exitosos y banderas bien dibujadas. La historia, la de verdad, se sostiene en objetos que no deberían haber sobrevivido: una botella con un cuaderno dentro, un hilo de vela cosido con manos que temblaban, una frase escrita deprisa antes de que la cuerda volviera a tensarse. Historia recuerda a Bonny, podríamos decir. Esta botella recuerda a Eleanor, y en ese recordarla, le devuelve, aunque sea tarde, lo que la mar intentó arrancar: su nombre.